Entonces, la presentación está organizada con los siguientes temas: hacer un repaso del esquema institucional que nos parece importante para este tema que nos atañe, que va un poco más de que también lo que cubre el sector eléctrico y energético que vemos. La responsabilidad de la CRE frente a las transferencias del sector eléctrico. Esos dos primeros temas pues los va a presentar Juan Camilo, que es un abogado aquí de la comisión y maneja mejor esos temas que yo. Y la segunda parte de la presentación ya es entrar a dar ya la resolución 10 del 2018, o sea, los elementos que tiene la resolución que se dicen ahí, que se publica a través de XM y cómo se hace el cálculo para un año, y veremos un ejemplo práctico al final de cómo se haría el cálculo de la tarifa de venta en bloque para un año T determinado, general. Entonces, sin más preámbulos, pues le doy la palabra a Juan Camilo para que les pueda presentar esos dos primeros temas. Bueno, muy buenos días. Este es simplemente una, como le decía Camilo, un abrebocas al desarrollo en sí de lo que es la resolución 010, pero para hacer una introducción en el marco en el que nos movimos al desarrollar la resolución 010 y sus anteriores consultas. Este tema necesariamente toca tres ámbitos de política gubernamental: el de política del sector ambiente, de política del sector de minas y energía, y del sector de economía encabezado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué el sector ambiente? Porque la Comisión está desarrollando una delegación que le hizo la ley 99 del 93, ley que también crea el Ministerio de Medio Ambiente, ley que regula las corporaciones autónomas regionales, motivo por el cual la traemos a colación en esta slide introductorio. El sector de minas y energía, encabezado por el formulador de la política, Ministerio de Minas y Energía, que a la vez es presidente de la Comisión de Regulación de Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, encargada de regular el sector público domiciliario de energía y gas y de combustibles líquidos, y el que ejerce la inspección, vigilancia y control, que es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Traemos a colación también el sector economía, toda vez que el artículo 45 de la ley 99-93 se refiere, es una norma tributaria. Y en ese orden de ideas, pues quien dicta la política económica, la regulación fiscal y tributaria es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es importante también tener en cuenta, y pues para los que son del sector lo conocen de sobremanera, pues que el operador del sistema eléctrico colombiano, XM S.A.S.P., quien cumple las funciones del Centro Nacional de Despacho y quien administra el sistema de intercambios comerciales de energía eléctrica, tiene las estadísticas y los datos referentes a precios de bolsa y a contratos y generación de energía por planta. Esto lo traemos a colación y lo van a entender más adelante cuando se explique el contenido de la resolución 10 de 2018. Responsabilidad de la CREC frente a las transferencias del sector eléctrico. Pues aquí valga la pena la redundancia, pues la CREC no es la responsable de las transferencias del sector eléctrico. El artículo 45 de la ley 99 del 93, que regula las transferencias del sector eléctrico, le delega a la comisión establecer las tarifas para la venta en bloque de energía. Pero entonces, ¿cuál es la función que cumple la comisión en esto? Señalar esa tarifa de venta en bloque. De los elementos del tributo
en este artículo están señalados su sujeto pasivo, sujeto activo, el hecho generador, y se le ha delegado a la comisión señalar esa tarifa. ¿Pero qué es esa tarifa? No es nada distinto que el precio de la venta en bloque que es utilizado para determinar las transferencias a las que se refiere la ley 99 del 93. Si se me permite un ejemplo, el Departamento Nacional de Estadística, DANE, determina el IPC, el índice de precios al consumidor. Esa referencia es utilizada para la determinación del salario mínimo, pero el DANE no es el responsable del salario mínimo. Valga la pena la aclaración, lo traemos a colación ese ejemplo para entender la dimensión de lo que nosotros hacemos acá. Y queremos clarificar desde una vez, por varias consultas que nos han llegado, que si bien la CREC tiene la delegación de definir ese precio de venta en bloque, esa tarifa, la CREC no es autoridad tributaria. Y como la CREC no es autoridad tributaria, no le compete conceptuar sobre la aplicación de la norma en el tiempo. En ese sentido, sendas consultas que se nos han hecho por parte de los gremios de generadores de energía, de Acolgen, de ANDEC, de las mismas ASOCARS, se le ha dado traslado a la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entre otras cosas, porque cuando uno lee quiénes componen las corporaciones autónomas regionales se refieren a entidades territoriales que conforman un ecosistema, si mal no recuerdo menciona la ley, y la DAF apoya la gestión fiscal y tributaria de los entes territoriales, motivo por el cual esas consultas esperamos sean resueltas por la autoridad tributaria. Sin más preámbulos, pues ahora Camilo pasa a explicar el contenido de la resolución 10 del 2018. Gracias. Bueno, una vez hecho estos dos temas, desarrollados los dos primeros temas, que es el tema institucional y la responsabilidad de la CREC frente a las tarifas de venta en bloque, pues entramos ahora sí de lleno a lo que dice la resolución, ¿cierto? La resolución, en esencia, son dos artículos. Uno es la información que se va a utilizar para calcular la tarifa de venta en bloque, y el segundo es el primer artículo, ¿cierto? Es una información que va a publicar mensualmente XM en su portal. Si hay interés al final de la reunión, se podría mirar cómo se entra a ese punto del portal de XM. Yo creo que los compañeros de XM nos podrían ayudar indicándoles a los que estén interesados de cómo se llega a ese punto. Se puede hacer ese ejercicio al final de este taller para que podamos tener toda esa información todos y podamos consultar la información, porque la idea es que sea una información que es de libre acceso y todos la pueden consultar para hacer los cálculos de estas precios de venta en bloque, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se va a publicar en el portal de XM? Dos elementos. Uno, ¿cuál es el precio promedio de los contratos? Que es el que está acá. Este es un ejemplo del primer dato que ya publicó XM a raíz de la publicación de esta resolución. Entonces, aquí está, el PPC, ese fue el valor que salió ahí. Y el otro valor es el costo variable agregado, que usted ve que aquí hay muchos elementos que lo componen, pero digamos el valor que vamos a utilizar ya es el agregado, que es este valor que está acá. En este caso son 63 pesos, que lo compone, como dice la resolución, todos estos elementos que ahí dice cómo se calcula, el CERE, el FASNI, las transferencias del sector eléctrico equivalentes para poder mirar ese valor. Todo esto se toma, o sea, se publica dentro de los 5 días primeros del mes con los datos del mes anterior, ¿cierto? Eso está aclarado en la resolución. Entonces, estos dos son los elementos. ¿Y cuál es el dato que se toma para el mes? Finalmente, pues es la diferencia entre el PPC y el CBA. Eso es, en esencia, ese primer artículo. Entonces, esta información va a estar ahí en el portal de XM y se va formando ya la historia que vamos a necesitar para poder calcular eso. Punto, artículo 1, digamos, de la resolución. Bueno.
Entonces, vamos a ver el artículo 2, que dice cómo se calcula la tarifa de venta anualmente, porque aquí ya estamos, cómo se va a hacer eso anualmente. Entonces, lo que dice la norma es básicamente que en los 7 últimos días del mes de diciembre, pues usted toma esa información que está especificada ahí, que es desde el mes T-2, ¿cierto? Desde julio de T-2 hasta junio de T-1 para calcular la tarifa que aplica para el año T, ¿cierto? Entonces, en los 7 últimos días del mes de diciembre del año T-1, calculamos la tarifa que aplica para el año T. Yo siempre quiero mover, pero aquí se puede ver. Entonces, este es un ejemplo sencillo. Entonces, aquí tenemos el año T-2, ¿cierto? El año T-1, que digamos ya es histórico, porque ya ha transcurrido. Este es el año que va a empezar, el año T. Entonces yo estoy parado aquí, ¿dónde? Estoy para aquí en diciembre del año T-1, ¿cierto? En el año T-1, pues voy y consulto en la página web de XM, de que es donde está toda la información, el PSC y el CBA de los meses de julio del año T-2 a junio del año T-1. Entonces cojo cada uno de estos meses y de cada mes tengo un dato que sale de la resta del PPC menos el CBA, ¿cierto? Tomo esto, tengo 12 datos, los promedio y ese es el dato que aplicaría para el año T. O sea, esa es la tarifa de venta en bloque para el año T. Y así sucesivamente, cada año se hace este ejercicio. Entonces, ese es básicamente el ejercicio que se haría para calcular esta tarifa de venta en bloque. Aquí tengo un ejercicio simplemente para ver estos números, pero es lo mismo que estamos hablando. Entonces, estamos hablando de julio del año T-2, tengo el PSC menos el CBA y calculo la diferencia, tomo todos los 12 meses, ¿cierto?, que compone eso y saco el promedio. Y este valor es la tarifa de venta en bloque que aplicaría para el año T. Ese es el artículo 2 de esa resolución y el último, porque esa resolución son 2 artículos. Entonces, sobre esta resolución, no sé si hay alguna inquietud sobre esta metodología que ya está explicada aquí. Sí, señor. ¿Cómo la CREG utiliza datos que le entrega XM cuando XM los genera, es vencido, a diario los genera y los cuelga en su página? ¿Por qué la CREG utiliza? Debo entender yo que el año T es el año 2018, que el año T-1 es el 2017 y que el año T-2 es el año 2016. ¿Estoy en lo correcto? En ese sentido, estaríamos tomando entre junio de 2016 y junio de 2017 para determinarnos la tarifa que nos van a pagar este año. Por supuesto, ya estamos perdiendo la inflación y los diferentes incrementos del mercado de acuerdo a cómo se hayan transado los contratos con los que XM alimenta la base de datos para que la CREG haga esos cálculos. Me voy a la liquidación que actualmente hacen las generadoras. Las generadoras, al siguiente día, los 5 días hábiles siguientes del mes vencido, nos notifican a las corporaciones autónomas y a los municipios. Las corporaciones no somos entes territoriales, somos autoridad ambiental del orden nacional. Y a los municipios, que sí son entes territoriales, y 5 días después ya tienen la liquidación con todas sus variables y nos dan el dato actual, con las ventas en bloque a la fecha. Entonces, no me explico por qué los datos de hasta 2 años anteriores, que son menores. Sí, yo creo que eso es una discusión, un poco el taller es para mirar cómo se aplica la resolución. Esos elementos se discutieron en los diferentes documentos que hubo, pero digamos, para darle una respuesta de lo que hay allá, aquí estos son datos que van a tener digamos, una comportamiento importante, dar una estabilidad al movimiento, porque el otro dato es un dato que se estaría moviendo constantemente. Sería muy difícil para los que están programando
sus pagos, y para los que además están recibiendo esto, cómo serían los presupuestos, que diría es un elemento que se tuvo en cuenta. Ahora, ¿por qué se toma esos 5 meses para calcular el siguiente? Porque en todo caso la liquidación del sector eléctrico no es definitiva. Esa liquidación que usted comenta, que sale inmediato, es una indicación. La liquidación final puede tener hasta 5 meses que hayan ajustes en los valores. Entonces era importante tener un dato que ya fuera ya definitivo, porque la liquidación puede tener ajustes en los caminos porque hubo alguna corrección en una lectura de algún contador o elementos. Todo eso está previsto en la regulación, que hay 5 meses para que se pueden tener ajustes en la liquidación. Buenos días. Entonces, repito la pregunta, ¿por qué en la fórmula del PPC le estamos restando los costos variables cuando en el decreto 1933 que reglamentó el artículo 45 indica que es por venta bruta que se liquida las transferencias del sector eléctrico? Entiéndase por venta bruta aquellos costos de venta sin disminuirlo, sin restarle ningún costo, ya sea variable o de producción. Entonces la pregunta es, ¿por qué no la están liquidando con la venta bruta que están generando las empresas? Ok, bueno, es otro de los temas que se discutieron en los documentos y están ahí muy bien soportados, y pues digamos que no era el motivo del taller, que el taller era para explicar cómo se aplica la resolución, pero en los documentos está explicado por qué, y eso surge de una razón que ahí está explicado, inclusive la cronología de dónde salió esto. Eso salió de la ley 99 del año de 1993, ¿cierto? Es una ley previa a todo el esquema nuevo que adquirió el sector eléctrico, donde ahí sí había unas transferencias de bloque de energía, inclusive se hacían estacionales y había solo el concepto de energía. A partir de que entró la ley eléctrica en el año 94 y la bolsa de energía entró el 20 de julio inclusive del año de 1995, ahí empezaron a aparecer otros componentes que se recogen a través de la bolsa de energía, ¿cierto? Entonces, como el concepto es energía, eso es lo que se está haciendo aquí. Dejemos el concepto de energía y los otros conceptos que no hacen parte de la energía, había que restarlos. Ese, digamos, fue el procedimiento que se explicó, digamos, ampliamente en los documentos. Todos los documentos son públicos, en la página web de la CRE se pueden mirar todos, o sea, aquí la página web es pública y todos los documentos se pusieron ahí. Inclusive creo que hubo una reunión con alguien de Azocars que vinieron y se les comentó pues que todo estaba ahí para discusión. O sea, aquí todos los documentos son públicos. Y esos documentos de consulta, ese es el objetivo. Ahí colocan cuáles son las justificaciones de cada elemento para que haya esa discusión, para que los de la contraparte puedan decir, vea, eso está bien o está mal, o qué elementos hay que tener en cuenta. Buenos días. Buenos días. A raíz de la entrada en vigencia de la resolución, la corporación envió a GESELCA, que es digamos que la empresa que nos transfiere a nosotros los del sector eléctrico, una solicitud para que hiciera la reliquidación de lo que nos iba a corresponder de transferencia por el mes de abril, ya que la resolución entró en vigencia el 5 de abril. Sin embargo, la respuesta que nos da GESELCA es que la tarifa que van a seguir aplicando este año fue la que ya XM publicó, y que la resolución la aplicarían a partir de enero del año entrante. Quiere decir que nosotros, muy a pesar de que esta resolución deroga las anteriores, establece una nueva fórmula de liquidación, GESELCA no la va a aplicar sino hasta el año entrante, cuando XM realiza la nueva liquidación con base en esa fórmula. Sí, digamos, eso era un poco a lo que yo hacía referencia, que si bien estamos hablando de un acto administrativo de la CREG, cuya vigencia se da desde el momento de su publicación en el Diario Oficial, no está desligado a que la CREG está cumpliendo una delegación respecto a una norma tributaria. Y en ese sentido hacía referencia a que varias de los gremios, entre ellos los que está asociado GESELCA, nos consultó desde cuándo aplicó esa nueva tarifa.
Y por eso les expliqué que al no ser la CREG autoridad tributaria, no nos corresponde conceptuar sobre la vigencia de una norma tributaria en el tiempo. Y esas consultas están en poder de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que me imagino que cuando le responda al gremio correspondiente, GESELCA le hará llegar a usted la respuesta. De la misma forma y que solo a partir de enero del 2019 se iba a reajustar la tarifa. Bueno, digamos que yo aquí no puedo controvertir la respuesta de GESELCA, digamos, le estoy comentando el procedimiento que nosotros hicimos respecto de esa consulta en particular. De hecho, esa respuesta de GESELCA está parada en un concepto que ellos nos envían de XM. Jorge Humberto López, de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia. Estamos de acuerdo con el planteamiento que está haciendo la compañera y nuestra posición es que la CREG igualmente está en condiciones de darnos respuesta a eso. Porque ¿qué significa vigencia para la CREG en la resolución 010? Mire, es que, digamos, si esto fuera un tema autónomo de la CREG, con mucho gusto le daría esa respuesta. Pero aquí estamos, reitero, estamos hablando de un tema tributario el cual la CREG no es competente para pronunciarse sobre la aplicación en el tiempo de una norma tributaria. ¿En qué estaba pensando como vigencia de esa resolución? No habría lugar a que alguien distinto a la CREG establezca qué es lo que queda vigente. Pues mire, la CREG no hizo nada distinto de seguir lo que dice el Código Contencioso Administrativo desde cuándo está vigente un acto administrativo. Respecto de la aplicación, que es lo que nos han venido preguntando, dado que a nosotros nos hicieron una delegación respecto de una parte del tributo para determinarlo, se lo trasladamos a la autoridad competente, que es el Ministerio de Hacienda, que ellos digan desde cuándo para ellos tiene vigencia una nueva tarifa tributaria. Entonces, en ese sentido, nosotros no somos competentes para responder esa pregunta. Muy buenos días. Oladir Ramírez, secretario general de Cornare. Es claro que dentro de la resolución, en el parágrafo del artículo primero, establece que XM iba a publicar dentro del mes siguiente esta forma, esto para definir la tarifa. Entonces consideramos, no sé, si bien ustedes dicen no son los competentes, pero consideramos que ustedes dentro de la resolución definieron y previeron de que esa resolución iba a entrar en vigencia a partir de la publicación. Entonces sí es bueno que nos aclaren, ya ustedes los dicen que es Hacienda, esperemos Hacienda que nos responda, me imagino que lo hará muy pronto. Y en tal sentido, pues sí consideraríamos que están los elementos necesarios, pensaríamos que ustedes pueden coadyuvar en el sentido de que ya están los elementos necesarios para definir la venta a partir de la publicación y en consecuencia, pues se haría a partir de la publicación. Nosotros esperaríamos a que se pronuncie el Ministerio de Hacienda para definir una postura. Bien. ¿Alguna otra inquietud? Buenos días, John Freddy de Celsia. La pregunta es, ¿qué información tenemos los agentes para hacer un seguimiento al cálculo del precio promedio de los contratos del sistema que publica XM como un número redondo? ¿Qué? Perdón. ¿Qué información tenemos nosotros como agentes para validar el precio promedio de contratos que publica XM? Bueno, yo creo que ahí sí ustedes pueden pedirle la información del soporte de XM, de ese cálculo. O sea, yo creo que ellos con mucho gusto le darán el soporte de toda esa información. O sea, no va a ser pública, no va a ser disponible para todos, va a ser a solicitud de los agentes, no debería ser
colocada en el portal para que todos tengan acceso a la Pues información? realmente no sé cómo lo tenga previsto XM para darle información a los agentes sobre eso. No sé si usted nos quiere aclarar si tienen previsto algo sobre ese tema. Pues hasta el momento no se ha identificado pues la necesidad de hacer público los precios pues de los contratos. Sin embargo, nosotros estamos publicando pues el PPC como consolidado. Tendríamos pues que validar por el tema pues de la confidencialidad de los precios, a ver hasta dónde podría ser público, ¿cierto? Pero por el momento no tenemos previsto pues la publicación como tal. Sí, un poco ampliando la inquietud es que la resolución, Camilo, y usted responderá, implica que son los contratos con precio determinable. Entonces, pues cuando uno ve la publicación del precio promedio de los contratos, da un valor considerablemente mayor que el precio promedio ponderado de los contratos que se publica. Entonces, esa diferencia uno pues lleva a que efectivamente eso necesita alguna trazabilidad de qué contrato se está aplicando, porque son contratos que están tirando claramente a la alza esta tarifa de venta en bloque. Entonces, bueno, pues ver cuál es el procedimiento de control y ver por qué se están excluyendo los otros contratos y no se toma la muestra total de contratos del mercado, sino solo los que son con precio determinable, que están generando esa diferencia. Sí, la resolución establece cuáles son los que se deberían considerar, ¿cierto? Que son los que tienen el precio determinable y se excluyen pues los que no tienen el precio definido al momento. No, yo creo que eso sí se puede hablar con XM para que esa información se entregue y si quieren chequear el valor total, porque ahí hay un elemento importante que comenta, es el tema de la confidencialidad, pero ya el valor agregado, pues sí se puede ver el procedimiento para llegar al número. Pues la verdad es que eso nos ayudaría mucho porque el año pasado varias corporaciones fuimos objeto de auditoría por parte de la Contraloría y uno de los hallazgos que nos encontraban era las deficiencias en el seguimiento que le hacían las corporaciones a las transferencias. Y esa deficiencia obviamente obedece a que nosotros no tenemos mayor información, sino en nuestro caso intentamos hacer un mediano seguimiento con el balance energético que nos envía GESELCA y se hace una verificación de la liquidación, pero no con los datos que en realidad nosotros necesitaríamos para hacer un verdadero seguimiento y digamos que desvirtuar o incluir de eso dentro del plan de mejoramiento que tendremos ante la Contraloría. Aunque hay que aclarar que este es un valor con el cual se liquidan las transferencias, digamos, este no son las transferencias, sino es un valor con el cual se van a liquidar las transferencias. Sí, es que precisamente, doctor Camilo, lo que usted dice, es el insumo principal que toman las generadoras para liquidarnos y transferirnos. Nosotros tenemos inquietudes respecto de lo que dice aquí el caballero, es cierto, porque hay cierta confidencialidad en ciertos datos de las ventas de energía si es un servicio público. Eso uno, y la otra es, ¿por qué no se toman en cuenta las ventas en bolsa, solo en bloque? Las ventas en bolsa son como el 25% del total de las ventas de energía. Tengo entendido que la transferencia tiene que afectar a la generación de energía en el país que supere los 10.000 kilovatios. Sí, de pronto nos referimos otra vez a los documentos, donde hubo la explicación de por qué se tomaban los contratos y no los precios, no las transacciones en bolsa. Sí, porque además las transacciones en bolsa lo que se encontró es que eso representaba la transacción en bloque, que era un poco la referencia, como comentaba un poco hace rato, la historia de donde arrancó esto. Las ventas en bolsa, que son muy volátiles, puede haber periodos buenos y hay periodos de precios muy bajos. Hoy estamos a 60 pesos, inclusive menos, pero depende, entonces son bastante volátiles. Por eso también el tema de los contratos reflejaba más esa condición de tener un precio más estable y refleja en el largo plazo, pues en la teoría dice que el precio de los contratos en el largo plazo debería reflejar en los precios de bolsa de largo plazo, ¿cierto? Entonces ahí son elementos que nos dan que eso sí refleja más las transacciones en bloques, que eso es lo que vemos que reflejaba la ley.
Bueno, si no hay más preguntas, pues les agradecemos su participación. Pues la CRE está abierta a cualquier inquietud que surja, ¿cierto? Y esperaremos la respuesta de, ¿cómo es que llama la entidad del Ministerio de Hacienda? La DAF, para el tema de la aplicación, que es, digamos, una de las inquietudes, sí, de la fecha de aplicación, como comentaban aquí en el taller. Muchas gracias. Si hay alguien que tenga inquietud para mirar cómo se consulta, pues si quiere miramos un momentico con los que nos acompañan de XM, cómo se ingresa al portal y cómo se consulta la información. Son cifras reales. Hipotéticas, como coloco ahí para no enredarnos, son valores hipotéticos, o sea, no lo asocien con nada. Esto es para poder explicar, pueden ser órdenes de magnitud que estuvimos hablando, pero es hipotético. Voy a cambiar la pregunta. Se hizo claridad que es hipotético. Con la metodología que existe, CREC está en condiciones de sacar hoy la tarifa para el año 2018. Esta es la pregunta. La metodología está definida para que se siga aplicando para todos los periodos, o sea, no un año en específico. Sí, pero o sea, estoy preguntando, a partir de abril, ¿es posible que la CREC, ya con los datos existentes en el mercado y en las estadísticas, sí, no, la CREC pueda determinar la tarifa para el año 2018? Sí, la CREC no calcula la tarifa y por eso está definido cómo se hace y los elementos que están ahí. Sí, no, o sea, lo que usted quiere es que le responda por otra parte lo que estamos esperando que nos diga la DAF, pues ahí nos toca esperar un poco que la DAF nos dé esa claridad. No, pero pues me van a disculpar, pero lo que estoy preguntando no se sale nada del asunto metodológico establecido en la resolución. Estoy preguntando si con la metodología que estableció la resolución para determinar la tarifa, es posible tener esa tarifa para el año 2018. Esa es la pregunta. La metodología está para establecer la tarifa en los diferentes periodos. Ay, gracias. Camilo, una pregunta. ¿La DAF cuánto plazo tiene para responder el requerimiento de la CREC? No sabemos porque es una entidad diferente a nosotros. Le dimos traslado de esas inquietudes que nos han hecho a ellos y realmente no conocemos cuánto se toma la DAF. ¿30 días? Nosotros no conocemos que haya respondido, sí. ¿Cuánto? Bueno, muchas gracias nuevamente y como les comenté, hay otra intervención ahí. Bueno, les voy a comentar, despedirse para que intervengan. Les voy a comentar pues dónde pueden encontrar la información. Ingresan en la página del portal de XEM, ingresando por el link de transacciones, en liquidación bolsa, encuentran un link que se llama resolución 10 del 2018. Allí van a encontrar ya el cálculo para el mes de marzo. Y el día de hoy estamos publicando el cálculo para el mes de abril y los valores históricos del año T-1 y T-2.